Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Conciencia Colmena. Voy bajando la música lentamente, ahí está, te hago de todo, operador. Bienvenidos a la Conciencia Colmena en otro episodio. ¿Se escucha perfecto? Hola, ahí se me cae, pero para que estos son muy sensibles. La tecnología viene cada vez más chiquita, más sensible y uno se tiene que acostumbrar. Ahí está. Pero no quiero saber si se escucha bien, se escucha perfecto. ¿Estamos listos? ¿Preparados? ¿Listos ya? ¿Cómo están todos? Bienvenido, hola Poli, hola Pieza Sagrada, hola gente, hola Luisina. Hoy vamos a estar en realidad vamos a estar con alguien de Santa Fe de San Carlos Centro, pero que está en Barcelona, así que son 5 horas más tarde, lo cual implica que tenemos que apurarnos, pero igual allá es verano, así que no hay problema. Vamos a estar con Gonzalo Bola, quien vamos a estar charlando sobre, escuchen el tema, despertando el tercer oído. Esto que yo tengo acá es eso, despertando el tercer oído, conectar con el bienestar a través del poder de la voz y el sonido. Gonzalo Bola, que ya ahí está entre nosotros, que ya, Gonza, te doy el ok para que te sumes, porque en Barcelona. Bienvenidos a todos, qué placer estar otra vez acá. Acuérdense que todos estos programas quedan subidos. ¡Hola, Gonza! ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo va? Todo bien, muy feliz por dos cosas. A ver. Primero porque estás ahí y segundo porque estos auriculares que funcionan, porque no te los puedes ni tocar, porque tocas y se apagan y te aparece una china que te hace Titi Winty Titi Winty y no entendés nada. Pero bueno, así no me Pero puedo ni mover. tenés que estar ahí en modo Buda. El modo Buda, por eso te traje a vos. Dije, Muy bueno, bien. vamos a empezar. Bueno, Gonzalo, bienvenido, qué bueno que estés acá, que te hayas sumado a esta propuesta de la Conciencia Colmena. Agradecidos, bueno, todos. Bueno, me presento, soy Mauricio C. Gómez y en nombre de toda la Colmena, que somos un montón, te queremos dar la bienvenida, agradecer que te hayas sumado, que estés zumbando tus alas de abeja por el mundo y en este caso desde acá, desde Barcelona, bueno, estemos transmitiendo y conectándonos. Viste que esto es así. La conexión ya no solamente es mental de atrás, sino también ya es virtual y lo podemos hacer Absoluto. perfectamente. Bueno, muchas feliz. gracias primero, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Mines por la conexión entre nosotros y la verdad es que me siento bastante honrado y contento de participar del proyecto. Genial, bueno, Gonza, vos sabés que toda la gente, acá lo tengo atrás, puede darle like, seguirnos a través de @la Conciencia Colmena. Esta entrevista queda después subida, este programa queda subido inmediatamente tanto en el canal del Instagram, en el IGTV, como en el canal de YouTube La Conciencia Colmena, que toda la gente que quiera sumarse y ver lo de La Conciencia Colmena van a tener un montón de entrevistas, van a tener un montón de charlas y un montón de invitados que hemos tenido y de situaciones que ustedes pueden interactuar con nosotros a través de todo lo que ustedes van viendo en estas diferentes charlas que venimos haciendo, así que recibimos toda su información, lo pueden hacer a través de nuestro Instagram. Ahí está, para acá. Se escucha un poquito raro. Claro, con los auriculares me los saco. No sé, chao. Ahí se me escucha mejor. Hola. No sé si sigue todavía conectado al Bluetooth. ahí. Ahí se escucha muchísimo mejor. Bueno, chao. Fueron los chinos, Sí, a la ahí miércoles los chinos y listo. Quedamos así. Después vamos a probar a ver qué pasa. Bueno, Y nada, nadie... si me escuchaba raro, lo que quería decir es que vamos a arrancar con la charla. Gonza, Genial. Antes que ahí venga está. Linadi y tengas una llamada de Antes que venga atención. Linares y nos queremos agradecerle, eso sí, che, a la Mines Pernuzzi que nos estuvo haciendo ¿cómo Nexo. es? Este Sí. nexo, este puente, la Mines que es una genia total, para que acá estoy corrigiendo una luz, ahí está. Pero Gonza, escuchá, para todos los que no te conocen y para vos mismo, para refrescarte quién sos, te voy a decir quién sos, Gonzalo. Te voy a decir quién sos. Dale, Gonzalo te lo es, agradezco. no, sí, es muy importante refrescar esto. Gonzalo es un potenciador del bienestar en todos los sentidos. Su tarea en este mundo es transformadora. Asistir y guiar a personas que sufren de estrés y ansiedad para que recuperen su paz y fuerza interior
en pos de experimentar una vida más calma y armónica. Su camino personal le permitió unificar diferentes herramientas que le posibilitan brindar orientación y acompañamiento a quienes deseen vivir una vida más consciente, despertar su potencial y llevarlo al máximo. También, trabaja con sonidos armónicos, la voz y el gong. Me encanta decir gong, me encanta. Es el creador del programa Sana Voz, donde aplica técnicas de relajación y meditaciones vocales. También es profesor de yoga y meditación, especializado en desórdenes del estrés, formador y terapeuta del sonido. Acompaña diferentes procesos de transformación personal. En su blog, escuchen esto que es muy importante, en su blog comparte recursos, enseñanzas y técnicas para la vida cotidiana de forma sencilla para practicar desde casa. Más que nunca, un amigo de San Carlos Sur, San Carlos Centro, que está en Barcelona, con ustedes, Gonzalo Pola. Aplausos, pongan aplausos ahí a todos. Ahí se Bueno, conectó Gonza. Mines. Hola, Mines. ¿Sí? Hola, Mines, querida, ¿cómo estás? Acá estamos con el Gonza, Bueno, cuando nosotros te contactamos y empezamos un poco a investigar todo, toda tu carrera, la primera pregunta que se me venía, Gonza, es ¿cómo llegaste, no a Barcelona, porque supongo que sé cómo se va a ver, sino cómo llegaste a este En nivel avión. en tu carrera y a encontrar, en avión, sí, a encontrar a través de la voz, trabajar lo que son los desórdenes, el estrés, la ansiedad? ¿Cómo llegaste a conectar con algo que pareciera tan sencillo y es tan frustrante muchas veces porque uno vincula que solamente el trabajo de la voz tiene que ser para aquellos que cantan o aquellos que afinen? Pues acá vamos a hablar de otra cosa. Es decir, todos podemos trabajar con nuestra voz y que eso signifique una sanación, una terapia. Es algo terapéutico. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu camino, Gonza, hasta ahí? Bueno, voy a intentar resumir porque ya llevo 17 años de todo este camino y el tiempo es mucho menos para conversar aquí, pero en sí para hacer una pequeña línea de tiempo, ya estaba casi como que cuando empecé bueno, luego de formarme como profe de yoga, ya venía investigando algunos sonidos étnicos que me interesaban mucho, sobre todo instrumentos de viento, y bueno, ahí empecé a conectar, bueno, porque además ya conocía el tema de los mantras que uno aprende en yoga, la utilización de mantras en la práctica de yoga, pero igual no me había enganchado tanto con el tema de los mantras, como para enseñarlos. Sí, por ahí los practicaba para mí, pero no tanto con alumnos. Entonces, ahora voy a presentar después un poquito algunos de los instrumentos, pero la verdad es que trabajo con varios instrumentos. Y llegué al tema de la voz porque lo empecé a probar primero en mí mismo, las técnicas bueno, luego voy a hacer una pequeña descripción, y empecé a ver que tenían un efecto bastante inmediato y era muy práctico la técnica, ¿no? Entonces, después que aprendí a trabajar con estas técnicas vocales, que no son ni mantras ni canciones, sino técnicamente son más bien entonaciones, es decir, sonidos sostenidos con la voz a lo largo del tiempo, esa sería la definición. Y hay, bueno, luego hay muchos tipos de entonaciones. Sí. Luego yo venía haciendo un trabajo de armonización con sonidos, o ahora le dicen baños sonoros o viaje de sonidos. Entonces, lo que es básicamente, para el que no conozca, es como que venís a una especie de concierto o relajación con sonidos en directo, con cuencos tibetanos, el gong, bueno, muchos instrumentos, la voz, etcétera. Bueno, te acostás, como una relajación, te acostás, te tapás con tu mantita y durante 50 minutos suenan todos estos instrumentos. Y el efecto del baño de gong es porque estás como inmerso, inmersa en esta onda de sonidos que se empieza a generar, que es, es impresionante, y bueno, por eso se llama Sería baño como un sonoro. baño energético, Gonza. Estaríamos hablando Sí, de un baño energético. sí, de alguna manera sí, es un baño Qué bueno. energético. Y entonces, bueno, ¿qué pasaba? Eso vendría a ser, como vamos a decirlo de alguna manera, vamos a decir que vos venís a esta experiencia y es como decir, vos venís en un rol pasivo, o sea, vos venís a recibir, lo cual es Sí. importante, y como siempre digo, qué importante aprender a dejarse sostener, a dejarse cuidar. Y bueno, ya me iba a una experiencia. Pero bueno, el tema es esto, venís en un rol pasivo, entonces lo que yo
siempre he intentado transmitir hasta el día de hoy por lo menos, es que las personas en realidad también descubran su propio poder, ¿no? ¿Viste el famoso no des pescado, sino enseñar a las personas a pescar? Bueno, de alguna manera una cosa así, Las pero herramientas. con la vibración. Entonces lo que hacíamos al Ah, final de bueno. los viajes sonoros era que yo a las personas les enseñaba estas técnicas vocales básicas, ¿sí? Les decía, mira, te voy a enseñar a que vos seas tu propio cuenco tibetano o tu propio gong, ¿no? Entonces le enseñaba a activar estas vibraciones, estas resonancias en los cuerpos, ¿no? Y bueno, teníamos unas experiencias muy lindas, muy profundas. Y bueno, y así fui investigando varias técnicas, incluso el canto de armónicos, que después más adelante lo puedo mostrar, que eso sí es lindo de mostrar, que es bastante curioso. Y bueno, fue pasando el tiempo, fui aprendiendo cada vez más técnicas, más técnicas. Y a mí me gusta esto, experimentar y probar. Y bueno, y hace un par de años como que dije, bueno, siento que tengo que seguir especializándome en esto porque el gong, el cuenco es súper potente cuando estamos en directo y a la distancia también me estoy enterando ahora, pero sobre todo presencialmente. Claro. Pero la voz, yo te puedo enseñar ahora la práctica y vos con tu propia voz ya puedes activar las resonancias aquí y ahora, digamos, y empezar a ver los efectos. Buenísimo, Gonza. Mm. Cuando vos hablabas Eso. de todo este recorrido, de todo este recorrido que te fuiste encontrando, vos venías también desde un lugar, además de hacer yoga, ¿desde qué lugar te interesaban los sonidos? ¿Practicabas algún instrumento? ¿Eras músico? ¿Trabajabas con algunos otros instrumentos más allá de después de encontrarle el lado terapéutico? Ujú. Ah, esa es buena pregunta. Bueno, mira, No, históricamente vine hablando, con unas preguntas, Gonzalo, vine con unas preguntas. a ver, históricamente hablando, mi relación con lo que nosotros denominaríamos música occidental, Sí, bueno, en parte, bueno, viene mi papá, que era cantante, era músico, ahí y me está. está mi mamá escuchando y se va a acordar cuando hacíamos esas reuniones familiares y yo agarraba el borrador cuando tenía 4 o 5 años y jugaba que cantaba, tenemos un vídeo ahí mío de 3 años cantando. Y esa fue más o menos mi inicio en lo que sería la música nuestra occidental y la verdad es que luego Sí. nunca logré conectar. He intentado guitarra, trompeta, batería, no sé, intenté instrumentos y no he logrado conectar. Pero el sonido en sí, siempre me gustaba imitar el sonido de la naturaleza, los silbidos, el sonido del viento, no sé, siempre me gustó el tema de la imitación del sonido en sí. Y luego yendo un poquito más adelante, en una experiencia de justamente las primeras clases de yoga, cuando descubro la relajación consciente sería, la profe utilizó un palo de lluvia y nada, me hizo ese efecto que ahora se llama ASMR, que le viene a decir como orgasmo del sistema nervioso, que es como que se te ponen los pelitos de punta, ¿no? Entonces Nunca escuché orgasmo del sistema nervioso a través de un palo de agua. bueno, hay sonidos como el sonido del palo de agua o como por ejemplo la gente cuando escucha este sonido, tipo de sonidos así, les da como una reacción en el sistema nervioso autónomo que suele El- producir como... No, ese no, eso es lo opuesto, ese es el antiorgasmo del sistema nervioso, va, por lo no, menos para mí. sí. Coitus Para- interruptus. Es un coitus interruptus de la energía, pero del mal. sistema obvio. El tema es eso, que hay ciertos sonidos que cuando los escuchamos nos dan como esta sensación como que los pelitos se ponen de punta. Bueno, que ahora se estudió y se llama SMR. Y entonces nada, descubrí que cuando la profe utilizaba sonidos, mi relajación era mucho más profunda que solamente guiada. Entonces bueno, ahí empecé a descubrir otros sonidos, los cuencos tibetanos y el didgeridoo australiano, que es un instrumento de viento. Y nada, ahí me di cuenta que tenía una conexión muy profunda con el sonido y que lograba estados, a ver, no ordinarios de conciencia, o estados holotrópicos, o estado trascendental, o como le quieran decir, según quien lo diga, donde me daba cuenta que a través del sonido podía como abrir eso, ¿no? Un portal en mi conciencia para experimentar una realidad más profunda. ¡Fua! Ahí está. Ese es el punto que quiero llegar como para ir, después nos vamos disparando para varios caminos que tenés para hacernos recorrer respecto a todo lo que, del trabajo del sonido. Del Sí, sonido generado. Uno, por nosotros mismos a través de nuestra voz, nuestro propio instrumento, que es esto que tenemos acá, y otro por los instrumentos que uno fabrica, externos. ¿no? Hay internos y Claro, externos. exactamente.
Exactamente. Ahí está, buenísimo, ahí está, internos y externos. Cuando hablas de esto de la vibración del sonido, que lo que hace es, entre otras cosas, despertar o abrir ese portal, ¿no? Esa conexión que nos hace con la conciencia suprema, ¿no? Eso lo haces a través de, eso uno lo puede hacer a través de sus propios sonidos, generando a través de cómo, con sonidos como mantras, cómo uno puede hacerlo en su casa. eh, cómo es poder producir o cómo vos guías todo esto, ¿no es cierto? Exacto, sí. Bueno, internamente, bueno, desde ya que con la voz, con la voz primero, o sea, también es muy loco cómo llevo esto de la voz porque parece que cada vez estoy como más obsesionado con la voz, pero no es que ni soy profesor de canto, ni canto, he tomado clases de canto para mí y demás, pero Está mi buenísimo. búsqueda y mi trabajo va a la vibración pura. Por eso a veces, de hecho, yo por ahí me describo como músico, pero más que músico, en realidad soy un experimentador del sonido y de la vibración y cómo llevar a otros. Pero claro, imagínate cuando de profesión, investigador, explorador de la vibración y la conciencia. No me pongo músico y ya está. Pero bueno, el tema es ese, que con la propia voz, bueno, justamente, yo investigo sobre todo la voz primigenia o primordial, que significa antes de que sea palabra. El mantra ya viene mucho más adelante y el mantra ya son fórmulas, bueno, mágicas también, si se quiere de alguna manera. Sí, Eh, sí. a ver, sí, los estados no ordinarios de conciencia o estados expandidos de conciencia, sin duda que se logran con la voz y para eso también están hechas determinadas prácticas de mantras, pero yo no utilizo los mantras en general, salvo en algunos mantras en particular, sino eso con diferentes entonaciones y dirigiendo la vibración justamente a diferentes partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza, empezás a generar unas resonancias que empiezan a activar tu relajación profunda, hacen que tu cerebro empiece a sincronizarse con tu corazón, con tu respiración de una manera en particular, que es eso lo que abre ese famoso portal donde uno entra en otro estado de conciencia. Y esto que a lo mejor el que está escuchando ahora dice, wow, pero esto, ¿Qué qué está locura, diciendo? o qué ¿Qué locura, dice? o qué difícil que debe ser, o cuántos años hay que estudiar para llegar a eso. Bueno, la verdad, y lo lindo es que no es práctica, pero es mucho menos de la que uno se imagina. Y lo lindo es eso, es que es uno mismo el que puede generar esos estados en su propia Buenísimo. Para que acá hay conciencia. una pregunta que no me quiero Dale. olvidar. Acá hay una pregunta que no sé quién pregunta para ver. ¿Qué relación tiene con el OM? Ah, con el OM. ¿Qué Bueno, el OM, produce con la vibración en el cuerpo? ¿O cómo? Bueno, sí, una sensación de dirección. Sí, exactamente. Bueno, eso. ¿Qué relación hay con la, el OM? bueno, OM es una sílaba mantra, ¿sí? O sea, mantra, vibración mística que libera la mente, en sánscrito hablando. Y bueno, OM es nada, ahí hay un montón para trabajar con esa simple sílaba, pero para ponerlo así muy brevemente, bueno, a ver, a nivel físico podés entonarlo y trabajar con la O, sobre todo en el pecho, y después ir subiendo esa vibración final en tu cabeza, o puedes trabajarlo solo en tu cabeza a nivel físico, puedes enfocarlo más a nivel mental, según la velocidad con la que repetís el mantra. Pero sobre todo esto, hay un efecto plexo del corazón y la cabeza con el mantra OM en particular. ¿Mm? Y bueno, pues ya Buenísimo. tenemos ya el significado esotérico del OM, que tiene que ver, Sí. bueno, según cuántos OM, si es uno para conectar con la unidad, bueno, dos, tres, cada número tiene su Depende de la cantidad significado. de OM, depende es con lo que estás conectando. Para lo que Exactamente. vos querés Es como conectar. sintonizar con frecuencias, ¿viste? Bueno, un Con ohm, frecuencia. este es como el código Morse, un puntito y una Sí, rayita es una cosa, bueno, así, según la cantidad. está bien. Gonza, hablábamos de, bueno, llegaste en todo este periplo tuyo y en este andar a ir tomando herramientas y llegaste a ir yo creo que en un proceso también tuyo personal y de búsqueda a encontrar tu propio método, un método que lo compartís, que lo compartís en tu blog, la gente que quiera saber más de las distintas técnicas que va a explicar ahora Gonza, las tiene en forma gratuita, la gente lo puede ver, no vamos a hacer ahora una en vivo porque la verdad que yo, un desastre, pero bueno, pero Gonza tiene en forma gratuita, tiene distintos ejercicios
que son re fáciles y que la gente lo pueda compartir en su casa. Pero bueno, pero sí queremos, para llegar a la práctica, que nos cuente un poco la teoría de cómo llegaste a Sana Voz. ¿Y qué Dale, significa Sana Voz? ¿Qué significa ir a una sesión tuya? ¿Qué se dale. trabaja? Muy Si bien, yo voy, bien. ¿con qué puedo ir yo para que vos puedas trabajar conmigo a través de Sana Voz? Una dolencia física, una dolencia emocional, bueno, etcétera. Bien. Bueno, Zaragoza entonces al final es un poco esa metodización, que es el juntado de todas esas técnicas vocales que venía experimentando y explorando, que desde ya que no las inventé yo, sino de diferentes fuentes. Pero bueno, que obviamente fui procesando en mí, que las iba compartiendo en los grupos luego de los viajes sonoros. Sí. Empecé a ver que había cada vez más y dije, claro, es que ya no me da, quiero ya que la gente aprenda más todo esto. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que va funcionando? ¿Cómo se puede presentar y demás? Entonces, finalmente Sana Voz yo lo defino como un método de autoconocimiento, y armonización a través del poder de tu propia voz. Autoconocimiento, porque, a ver, justamente estamos hablando de explorar otros estados de conciencia que habitualmente uno desconoce o no tiene muy en cuenta. Entonces ahí hay un autoconocimiento a sí mismo para experimentar estados de profunda calma. Hay personas que el tema de la meditación tradicional, sentarse en silencio mucho tiempo o poco tiempo no les va, simplemente no pueden, no les Sí, eso funciona, es claro, sí. les es muy difícil, etcétera. Y bueno, y a través del trabajo vocal, es como siempre digo, hay una misma cumbre, diferentes caminos para llegar, y el trabajo vocal suele ser muy efectivo para eso, que se apoya en tres pilares básicos, por lo menos como yo lo trabajo, ¿no? Respiración, intención y vibración. Respiración, el motor de la voz. O sea, la voz, siempre digo, la voz es respiración con sonido. Entonces, perdón, hice una notificación. Entonces, ya, trabajar con la respiración de una manera en particular, como la trabajamos en Sana Voz, ya eso empieza a ser Sí. activa que el sistema nervioso empiece a funcionar de otra manera. O sea, venía con una onda así más acelerada tal vez, y bueno, ya la propia respiración empieza a hacer que tú, como decía antes, tu cerebro empiece a sincronizarse con tu corazón de otra manera. Bien, luego, y ya eso ya te va haciendo entrar en relax. Ahí Que la está. relajación es clave, porque la relajación es clave para casi todo, diría. Y luego ya tenemos el trabajo de la intención, que va a nivel mental, pero es súper, súper importante. Y ya luego cuando empezamos con la entonación vocal, ya vendría a ser física, la vibración, estamos hablando de la vibración física. Nada, es finalmente lo que termina siendo el efecto de El armonización. resultado de estas tres. Exacto, esa Me, combinación de esas tres es lo que genera este efecto de armonización o me quiero sanación. detener Sí, en algo chiquito que tengo una duda respecto a esto, de las tres pilares que vos dijiste, tiene que ver con la intención. Entiendo lo de la relajación, lo de la respiración, pero cuando hablas de la intención, es decir, la intención que la persona que va intenciona para qué está ahí, para qué está produciendo ese ejercicio. exacto. O sea, intenciona para que la vibración, bueno, a ver, hay dos intenciones. Una que generalmente es física, bueno, la intención de a dónde querés dirigir la vibración, porque vamos a decir O, la vocal O. Si simplemente digo O, bueno, está bien, estoy diciendo O, pero no está Claro. generando un efecto buscado. Entonces, aprender a intencionar para que la vocal se dirija donde querés puntualmente dirigirla y que resuena ahí. Por ejemplo, habitualmente la O es una vocal que suele vibrar muy bien en lo que es el plexo solar, toda la zona abdominal. Entonces, pero si no, la intención no está, poco probable que vibre ahí. Y luego hay otra intención, perdón, la otra intención, si se quiere, la intención más profunda, que es qué es el efecto que vos querés, o cuál es el efecto, mejor dicho, que vos querés que produzca esa vocal según dónde estás intencionando. La vocal o la sílaba o la vibración que estemos trabajando en realidad. ¿Bien? ¿Eso lo das vos, Gonza?
las vocales o las sílabas las das vos dependiendo de lo que la persona quiere trabajar para sanar. Exactamente, sí, es esa la propuesta. O sea, a ver, habitualmente trabajo en grupos y hacemos un programa, es un programa grupal. O sea, habitualmente es un programa grupal donde tenemos, bueno, solíamos tener encuentros presenciales, ahora hace tiempo son online, donde nos encontramos una vez a la semana, les presento un tema. Lo que hacemos por ahora son 3 módulos y trabajamos dentro de lo que es como 3 planos de vibración, ¿no? O sea, plano físico, energético un poquito más denso, energético un poquito más sutil y finalmente trabajamos ya la mente, liberar las tensiones de la mente Sí, inconsciente, le sí, digo, sí, ¿no? sí, sí. Entonces vamos ahí como de más denso a más sutil trabajando. Entonces las personas van descubriendo, a ver, vienen personas que quieren trabajar sobre todo el tema de la autoestima. Bueno, la voz es fundamental si quieres fortalecer tu estima, porque la Ajá, voz es el sonido de tu alma, por eso somos personas, persuono, sí, por nuestro sonido, ¿no? Entonces, sí, después están las personas que a veces sienten bloqueos en la garganta, en el plexo cardíaco, en el plexo solar y en el plexo sexual. Entonces, esas tensiones a través de la vibración, justamente de la intención y sabiendo cómo generar las vibraciones, lo que logran es eso, poder generar esos desbloqueos o esas armonizaciones. Pero qué es armonizar o desarmonizar? Bueno, imagínate que donde hay tensión es como ruido, 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 ruido. Es un caos claro, de frecuencias, ¿no? Y cuando empezás con tu intención y con tu voz, empezás o con un cuenco tibetano o lo que fuese, lo que haces es otra vez restablecer los patrones energéticos armónicos, que todos los tenemos. ¿Qué sería la salud? Bueno, la salud sería eso, estar vibrando en tus, si podríamos ver el sonido, que hay experimentos para visualizar el sonido, si podés sí, verte en existen, sí, frecuencia, como siempre digo, si podés verte en frecuencias, te verías eso, con ciertos patrones que son los característicos tuyos que representan la salud. Y cuando hay un problema físico, emocional o energético, bueno, o hay un ruido, o hay una fuga energética o lo que sea. Entonces, ¿cómo se cuando repara? Se puede reparar a través del sonido y con la propia voz y la intención. hablamos seguimos hablando de la individualidad, o sea, de cada uno como persona va y trabaja algo respecto, no sé, esto que vos decías, un estrés, una dolencia, no sé, tema sexual, lo que sea. Ujú. Eh, ¿Qué pasa cuando se trabaja esto y estamos hablando de un grupo? No sé, queremos trabajar desde mi familia, mi grupo de trabajo, a través de la voz, algo que tenga que ver con no con la autoestima, por ejemplo, con el estrés por el trabajo. Bien, Sobre todo ponerle perfecto. en este caso. ¿Eso Eso se es lo puede más hacer? común. Exacto, eso es lo que trabajamos, o sea, aprendemos eso, Se desbloquea. a ver, ¿qué es el estrés? Brevemente, entonces, ¿cómo llevado al plano del sonido? ¿Cómo es Sí, el estrés? El estrés significa tensión. Siempre digo, hay un eustrés que significa un eu justo como, o equilibrado. Hay una tensión justa y un distrés que es un estrés desequilibrado, que puede ser en exceso o en falta. Entonces esto visto con la cuerda de un instrumento de cuerda como una guitarra viene a representar eso. Una cuerda en la tensión justa suena afinada. Cuando estás desmotivado, te faltan fuerzas, no tenés ganas de hacer nada o lo que sea, es como si esa cuerda que regula tu tensión del sistema nervioso está muy floja, suena desafinada. Por el contrario, cuando estás súper acelerado, cuando estás pasado, pasada, cuando no puedes dormir, cuando los pensamientos ya son demasiado invasivos, es como si la cuerda está tensionada al máximo, que al punto que si llegas a ser así, sí. explota, ¿no? Entonces, con el trabajo vocal, lo que se hace, que aclaro, que no es música, o sea, lo que No, enseño no es eso. música, no es música, no es No, canto, no tenés que ser afinado, Gonza. no, Explicar a la no, gente que no que tenés que saber, porque no tiene nada no, que ver con eso. No, porque si no, estaríamos al horno muchos. Pero claro, sí que claro, tal vez con eso, claro, pero. Y también es también romper con ese prejuicio que la voz solamente sirve para cantar, sino que en este no, caso, no, pero toda persona que trabaja al público, así sea atendiendo un local de ferretería vendiendo clavos y tiene que hablar, usa la voz. claro, Y
todos de ahí, digo ese ejemplo porque uno dice, bueno, pero la voz, yo si no trabajo, bueno, cualquier persona que habla bastante durante el día, el trabajo vocal le viene súper bien. Eso más a nivel, no sé, terapéutico, si se quiere, pero en realidad este trabajo vocal es para cualquier persona, o sea, no es que hace falta, no hay que ni saber ni de meditación ni de canto, porque no hacemos canto, justamente no buscamos algo estético, sino No. buscamos descubrir cómo este increíble aparato de la naturaleza puede ser una máquina impresionante de generar bienestar físico, emocional, energético y a nivel conciencia, ni te cuento. Ah, entonces, bueno, Además, eso, Gonza, que lo el que tema vos... del estrés, para cerrar eso, es eso, que lo que Sí. hacemos en estos grupos, por ejemplo, que es generalmente lo que viene a las personas, es eso, es que aprenda cómo utilizar este recurso maravilloso que es la voz para aprender a regular esas tensiones que están de más o que están de menos también, porque era lo que decía, a través de la voz también puedes justamente ajustarte, reafinarte y volver a tu tensión justa. Eso. Buenísimo. No, está buenísimo esto para aclarar, porque también hablar de este trabajo de la voz y lo que uno puede producir como sanación. Cuando uno va a tus sesiones o las comparte, Mm. también se lleva eso para su casa, es decir, y lo que vos también ponés en tu blog, que la gente ya dije que pueden entrar a tu blog para ver estos ejercicios que tenés vos en forma gratuita, son herramientas que uno los puede practicar a manera diaria, ¿no es cierto? Bueno, es la idea. En realidad en los programas lo que siempre propongo no es un curso, inicio, fin, terminó, sino es un programa porque ¿qué es un programa? Es como cuando vos tenés en tu computadora o en tu teléfono, tenés diferentes programas que cumplen tareas cuando vos la necesitas. Entonces la idea de Sanavoz es darte justamente es un programa porque te da un conjunto de herramientas para que puedas aplicar el resto de tu vida en determinados momentos. ¿Me explico? Entonces, Sí. lo que hacemos en el programa es como un entrenamiento, bueno, para aprender a utilizar bien estas herramientas y que después, cuando vos necesites, las apliques en tu día a día, ¿no? Esa es la propuesta. Una de las preguntas que llegó era, pero para no dejarla pasar, ¿cómo Dale. sabemos qué frecuencias sirven para determinadas cosas? ¿Esas las explicás vos? ¿Qué frecuencia, cómo saber qué frecuencia utilizar y para qué me está sirviendo? Claro. Bueno, el tema de las frecuencias realmente es un campo bastante amplio y a mi modo, por lo menos de ver, bastante controversial también. Apa, Eh, larga todo lo que tengas que decir, larga todo lo que tengas que decir. bueno, Si eh, querés, entramos en el 432 también. ah, bueno, Todo lo que tengas que decir, decilo, Gonzalo. Estás habilitado, estás habilitado. Belén, tráeme el agua porque acá voy a tener que largar bastante el No, trabajo no, de la hacelo voz. cortito, no, no, no. No, no, bueno, un tema de las frecuencias. Lo que yo comparto en mis programas, en mis talleres y en lo que fuese, una premisa, a ver, porque viste como que la realidad es como dicen la historia india, es como muchos ciegos tocando un elefante y cada uno describiendo esa partecita creyendo que esa es la realidad total. Bueno, yo soy consciente de eso, entonces siempre aclaro que desde donde yo comparto, desde mi comprensión y camino y todo, y lo que he entendido y vivenciado, creo que ya quedó claro lo que quiero decir, es que lo que transmito en las formaciones es eso, en realidad. Les digo, mira, aprende a descubrir tus propias frecuencias de bienestar. Tu cuerpo, mente, conciencia es mucho más sabio de lo que te imaginas, ¿no? Y esto me lleva a lo siguiente, a recordar o activar el arquetipo del sanador interior. O sea, en las tradiciones chamánicas o en las tradiciones ancestrales, como quieras decirle, hay, exacto, ahí como dice Olga, en las tradiciones ancestrales habitualmente reinan como cuatro arquetipos, ¿no? Bueno, el guerrero, el sanador, el vidente y el maestro. Entonces, bueno, nada, es esto, es a través del trabajo vocal aprende a descubrir tus propias frecuencias de sanación.
Entonces, por eso todo el trabajo que solemos hacer, nunca pongo un instrumento de fondo para que la gente imite o intente. O ahora, otra cosa es la música. Por ejemplo, la música Sí, clásica india tiene unas notas y hay y bueno, pero eso es otra cosa. Esto que yo enseño es otra, es hermana, pariente, pero es otra cosa, donde yo te sí. propongo que vos descubras tus propias frecuencias. Dice, pero ¿y cómo sé la frecuencia? Porque a veces necesitamos, y yo Claro, soy de los que ahí está necesita, preguntando, sí, necesito sí, ahí dice. papel, necesito datos y todo. No, es a través del trabajo y la práctica activar el arquetipo de tu sanadora interior, o tu maestra interna, tu chamán interno, tu dios interno, o tu yo superior, o como le digas, y Y era vas a así. ver, Sí, y vas a ver sí. que intuitivamente empiezan a salir sonidos que conscientemente ni te imaginabas que podrías hacer. Y esos sonidos son los que te van a ir regulando en lo que estés queriendo trabajar ahora. No sé, si vamos a algo más físico, no sé, un dolor de cintura, un dolor de panza, qué sé yo. Acá, la contractura que Acá, tengo acá. ahora acá. Esta contractura de acá. Esta bendita contractura de acá. Bueno, esa bendita contractura claramente viene de la mente, del exceso de pensamiento y tensión mental. Bueno, hay que trabajar bastante con la vibración de la M, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenés que hacer un escaneo de frecuencias con tu propia voz y en un momento va a salir la frecuencia y te vas a dar cuenta que te sentís bien. Entonces, me perdí leyendo el comentario de Alejandra, que es una participante del programa, que Hola pregunta del tercer Alejandra, oído. ¿cómo estás? Ahora vamos a ir en un ratito, se me va a acordar de eso. Entonces esto, ¿no? Que me perdí, de encontrar tu propia frecuencia, y entonces hay un Frecuencia. momento, esto iba, hay un momento donde vas haciendo las prácticas y hay un momento como que la práctica se corta. Generalmente viene como una sensación al cuerpo y termina así como una especie de suspiro. Y generalmente ahí como que termina tu sesión del día. Bien, a veces las hacemos con tiempo por una cuestión organizativa, pero siempre digo, Sí. cuando hagan su propia sesión hay que hacerla hasta que en un momento tu propio cuerpo sabe. Pero bueno, esto lleva a trabajo de práctica, de confiar en ti mismo, en ti misma, y de ir desarrollando tu propia intuición. Pero no es difícil, es fácil, es simple, solo hay que dedicarle un poquito de tiempo. Hablaba recién, Gonza, bueno, quedó claro el tema de la frecuencia, no vamos a entrar en la frecuencia 432 porque ya creo Ah, que bueno, queda claro. mi opinión de la 432 es esto, es un tema súper controversial, hay gente que dice, bueno, ¿qué es la frecuencia matriz de que todo creado el universo? Y lo que yo digo, hay infinitas frecuencias en realidad sonando, no podría Sí. decir que esa es, pero lo que concluí con un amigo, colega del trabajo de sonido, fue decir, bueno, pero también es real, justamente con el tema de las intenciones, que podemos establecer como ciertos códigos y ponernos de acuerdo y decir, bueno, 432 podemos utilizar, vamos a trabajar con esta frecuencia 432 Hz para X intención, otro dice, no, 528 que sirve para reparar el ADN, que la verdad nunca encontré ningún documento científico oficial que diga eso, pero bueno, para el amor incondicional. Bueno, dale, vamos a ponernos todos de acuerdo en esa sintonía, como si vamos a hablar por radio, y para hablar por radio todos tenemos que estar en el mismo dial, porque si no, no nos vamos a escuchar. Bueno, entonces nos ponemos todo en 528 y vamos a intencionar en amor incondicional. Y hasta ahí sí le doy Chance. esa validación. Pero bueno, luego ya no sé, hay como frecuencias para, no sé, para curar esto, para curar lo otro. Y la verdad es que yo he mirado y lo poco que he visto no conozco a nadie que nada, que es, Está nada, bien. no, ¿me entendés? Ahí. Sí. Es bastante como Gonza, complejo. recién para pasar ahora a a los instrumentos que quiero que nos muestres, eh, hablaste recién en este modo de ejemplo, y creo que por ahí la gente también le interesa muchísimo, eh, con modo de repaso, las distintas, por ejemplo, como hablabas recién de las distintas vocales. La A es para una cosa, la E es la cuestión mental. Digo, es decir, se trabaja con las vocales mucho, ¿no es cierto? Y cada Sí, sí, vocal el trabajo. implica un trabajo en el cuerpo físico o en el cuerpo energético, emocional. Exacto. Sí, eso es, bueno, entonación básica es eso, el ejercicio de entonación básica que se llama toning en inglés o entonación, es eso, es el trabajo con las vocales que conocemos y generalmente con el sonido M. Ese es el trabajo básico que se hace con entonaciones, que después hay
hay otros, de ahí se pueden hacer diferentes cosas. De ahí empieza como el trabajo vocal esencial en este tipo de técnicas de sanación con el sonido. Y después eso, se trabaja con algunos mantras o en alguna vibración en particular, vemos otras variantes y así. Bueno, y luego trabajamos en alguna parte como con una especie como de improvisación sonora vocal o paisajes sonoros con la voz, que no son ni Ah, palabras ni nada. no. El estrés que seguramente ocasiona para muchas personas que no pueden adaptarse, sobre todo en este tema de la pandemia, del confinamiento y el estrés que ha generado a nivel, bueno, mundial también, porque hay un Mm. estrés. eh, Se pueden hacer este tipo de trabajos a nivel grupal bastante masivo, es decir, se quiero trabajar con un grupo grande de personas para superar este estrés y en muchas veces la causa de la depresión. Sí. Me decís a nivel global, online, No, no, perdón. es decir que a nivel, no nos vamos a poner a todos a trabajar a nivel global, pero digo que a nivel global evidentemente hay un estrés. ¿Cómo uno puede llevar a su microcosmos, ¿no? No sé, su grupo, un grupo más chico, se puede trabajar esto Sí, del estrés. absolutamente. Yo un poco animo en realidad cuando hacemos las formaciones y demás, hay algunas técnicas particularmente que en realidad animo a las personas a que las, obviamente, primero las procesen por sí mismos y después las prueben con su círculo más cercano, ya sea la familia, la Perfecto. pareja, los amigos, y lo hacen y la gente se lo pasan súper bien. A ver, no es para reírse las técnicas, pero lo pasan bien No, en que encuentran un espacio, sí. eh, vamos a decir, meditativo, sin ser tan meditativo como habitualmente nos imaginamos, donde cualquier persona con su propia voz puede trabajar y puede beneficiarse, ¿no? Entonces, nada, les enseño una meditación muy linda, de trabajo de contacto visual, más alguna entonación, y después cuentan las experiencias y son súper, bueno, a mí me pone muy contento, ¿no? Porque estas Eh, personas también es- van como es- contagiando. sí, entender esto es entender también esto de los sonidos y de las frecuencias, son también, como tú bien decías, y creo que entiendo, infinitas, porque depende de cada uno. En- Son tantas frecuencias como cada uno estamos en Sí, este mundo y en los otros mundos. sí, Es yo no puedo entender contar. también que, O sea, quiere claro, decir, son infinitas porque no puedo llegar a contar con los dedos, ni con los dedos de la pero mano, por ni con la calculadora de supuesto, la mente puedo llegar acá. De pero hecho, hago es, una pequeña paréntesis. La frecuencia, a ver, el espectro de lo que hablamos de frecuencia y vibración sí, es enorme. O sea, cualquiera puede buscar en Google y va a ver algunas gráficas para darse cuenta que hay infrasonidos. Bueno, nuestro rango auditivo parece que es amplio, pero es muy pequeño cuando lo ves en el espectro grande de frecuencias, que están los infrasonidos, los sonidos. eh, ¿Cómo es? Las frecuencias hipersónicas, luego ya están, no sé, no me acuerdo ahora, pero las ondas de radio, las microondas, o sea, o sea, es como, sí, es sí. infinito porque no lo podemos contar. No, obvio. Pero también eso tiene que ver, lo que te quería decir es que uno va entendiendo, entiende que conecta con el universo, porque el universo es sonido. Es decir, cuando Y uno nosotros trabaja con este somos sonido, sonidos. no Pues, pero porque somos parte del universo, es decir, esto que parecería tan loco, no, cuando uno está hablando de sonidos, está hablando de que se emite una energía. Y es lo mismo que se puede medir y ver en el universo, donde en el universo hay sonidos, que es energía. Es decir, que lo que uno está trabajando es con la energía, es conectar directamente con la energía del universo. De eso se trata, ¿no? Es esa conexión, es encontrar esa conexión, esa ventana que vos decías, ese portal que vos decías, porque no estamos vibrando, ¿viste? Cuando dice, este vibra mal, ¿viste? Que muchas veces, este vibra mal, este tiene, porque esa vibración que vibra mal es un sonido que tal vez no lo percibimos con esto, pero sí lo percibimos con el tercer oído. Y que lo que vos querés hacer es despertar el tercer oído. ¿Qué quiere decir despertar el tercer oído? Entonces, Gonzalo Bola bueno, desde Barcelona. bueno. Eh, el tercer oído suele ser un concepto bastante que viene del nada yoga. Nada no significa nada de vacío, significa vibración o sonido, en sánscrito también, ¿no? O sea, es decir, el yoga, o sea, sí,
el yoga, el camino del yoga a través del sonido. Bueno, viste que el yoga es súper amplio, lo mismo Sí, Dante, una cumbre, diferentes caminos, no hay ni mejores ni peores, solo que hay diferentes. Bueno, el Nada Yoga es uno de estos caminos que propone que el yogi o la yogini, el practicante o la practicante del yoga, del sí, yoga pueda encontrar en sí misma o en sí mismo esta frecuencia sutil que está presente en todo el universo y está presente, bueno, me estoy señalando acá en realidad el corazón porque se plantea que esta vibración primordial que de alguna manera a ver, exactamente, hay mucha frecuencia, pero esa frecuencia común, común, común con el resto del universo, perdón, está alojada ahí, dentro del corazón, ¿no? Entonces, bueno, esto de aprender a percibir con el tercer oído es aprender, sería a percibir, esa es la palabra, es percibir esas frecuencias sutiles, sobre todo que están sonando internamente y externamente, solo que habitualmente, yo dije recién, tenemos un rango de audición muy limitado, dije recién, y es sí. verdad, en el oído físico el rango de audición es muy limitado. Y es como cuando hablamos del tercer ojo, el rango de visión en el plano físico es muy limitado, pero cuando uno hace los trabajos que tiene que hacer, la percepción se amplía y uno percibe más de lo, como dijimos el otro día, ¿no? Pero más allá de lo evidente, Leono. Y bueno, entonces, Los de los Thundercats, Thundercats, Gonzalo. para quien está mirando, estamos hablando de los Thundercats que hablaba, entonces yo le decía, aprender a escuchar más allá de lo evidente, decía también, y eso, ¿no? Entonces, activar el tercer oído es eso, es activar esta capacidad de escucharte, no de escuchar tu corazón, tus sentimientos o tu mente, es como más allá, es aprender a escuchar esas otras vibraciones místicas. Bueno, suena que místico también pero es que ya está ahí y todos las tenemos. Sí, O sea, son místicas sí, porque claro. no son habituales, por eso son místicas, pero es aprender Exactamente. a escuchar esas frecuencias místicas en ti mismo o en ti misma. Y bueno, ¿y para qué sirve esto, no? Porque al fin y al cabo, bueno, es eso, para ¿De qué me justamente, estás hablando, Gonzalo? claro, o sea, ¿De qué me pero estás ¿para qué hablando? es todo esto? Bueno, todo esto de encontrar estas frecuencias justamente, bueno, para es ese reconocer esa divinidad dentro de ti mismo, dentro de ti misma. O sea, es conectar con la fuente primordial de lo que eres, ¿no? O sea, y hay muchos caminos, bueno, uno es la activación de estas capacidades. No sé si Hablando quedó de claro y si activación no de... pregunten. No, no, fue claro. Pregunten que Mira, para eso estoy. más claro hace Gong. Hablando Gong. de más claro hace Gong, eh, bueno, nos quedan unos minutos, pero no ¿En quiero serio? irme, sí, se pasa volando. Escucha, Sí. no quiero irme sin que me muestre algunos instrumentos. Vale. Bueno, ahora Porque entonces, además hablamos de la voz, pero también de los de instrumentos externos. ujú, sí. Bueno, tengo varios La caracola. instrumentos. Preparé las dos caracolas, ¿sabes? Espera un poquito. Voy a mostrar Dice solo, caracola, pero son las conchas de mar. son las conchas de mar, sí, sí, sí. Tengo Chico, le dos, gusta a quien le guste. sí, ¿Es sí, así? es así, espero que nadie se ofenda, pero bueno, es así, son conchas. Tengo dos conchas muy Muy bonitas bien. y, Muy bien. pero puedo presentar No algunos vamos a hacer instrumentos. ningún chiste, no vamos a hacer ningún chiste, vamos a manejarnos en la línea profesional. Vamos a Sí, ser dos profesionales, Gonzalo. porque además estamos hablando de instrumentos sagrados, en realidad. Exactamente. Para Entonces, ver a ver si quiero la mostrar cámara, sí. digo, quiero mostrar algunos instrumentos nomás porque la verdad es que tengo varios y el espacio ahora donde estoy un poquito reducido. Entonces, bueno, quería mostrar por ahí tal vez los más curiosos. Bueno, por un lado las caracolas, ¿sí? Que son de los primeros instrumentos de viento. Esta es una caracola tritón, es, Ajá. típico del Océano Pacífico. Es una caracola enorme, enorme, enorme. ¿Podés hacerla sonar? Sí, No, no se ahora puede. ¿Cómo? sí, en un ratito la voy a hacer sonar porque necesito que el teléfono quede quieto para que me puedan ver. Esta se Dale. llama como concha o caracola caballo, casi digo caballo. Tengo que ir Caballo. alternando, tengo que ir alternando. La Caballo, caracola concha caballo, caballo, padre. caballo. Esta también es enorme, esta
más del índico, este tipo de caracola. Son súper poderosas. Básicamente es una trompeta para el que está mirando ahí. Básicamente son trompetas y están presentes en toda o en la gran mayoría de las culturas del mundo, como uno de los primeros instrumentos de viento para, bueno, a ver, en principio, bueno, como un instrumento de llamada sin dudas. En otras culturas como la India, por ejemplo, es un instrumento que se suele tocar antes de comenzar una ceremonia, bueno, en Hawái también, para alejar los demonios o las energías negativas, si se quiere, ¿no? Epa. Entonces, para prepararse. Entonces, en terapia, cuando por ahí trabajamos con personas cuando están con tristeza, con alguna energía medio densa en el pecho, hacemos un trabajo con este sonido que es, pero es una trompeta muy potente, vibra todo. Y muy curioso que sin que yo diga nada y luego pido la devolución, dicen, bueno, siento como que habitualmente con palabras más, menos, dicen, siento que se me fue algo del pecho. O sea, como sentí que Mira, algo se fue por ahí. Y luego sí, tengo los cuencos tibetanos, que son vasijas de bronce. ¿Mm? sí. Son instrumentos súper, súper poderosos también de trabajo. Ahora los voy a hacer sonar a todos. Y este es el gong que Tu tengo gong. aquí. Este es mi gong que tengo aquí actualmente, que este es un gong muy Gonza, especial también. Sí, nos quedan unos minutos, así que yo te dale. diría que hagas sonar lo que quieras. No, yo digo para que no se nos corte, me encantaría por lo menos que nos hagas sonar las caracolas. Los gongs Bueno, más o menos lo que... Ah, mirá, bien. dale. ¿Para qué voy a, para qué voy a acomodar el teléfono Acomódate, acá? acomódate tranquilo. Mientras te acomodas, acomoda la cámara. Espera un poquito. Y- Y yo les digo que a Gonza lo pueden encontrar en Facebook de Gonzalo Bola, B larga Bolia con L, y en Ajá, la web así. Bolia. gonzalobolia.com para que puedan encontrar todos estos ejercicios de manera gratuita. Dale, Gonza, te escuchamos. Suena así. No quiero seguir tocando Otro porque acá más. ya son las 11 de la noche y los vecinos ya están, Ah, bueno, pero un están. poquito más, no importa, un poquito más. Y Wow. tengo a mi hija también Buenísimo. durmiendo. Ah, no, de que no despertemos a los niños. Qué No, impresionante. Bueno, son súper, súper Gonza, poderosas. Bueno, súper poderoso. Bueno, tenemos miles de cosas más para hablar, pero bueno, ya el tiempo es veloz, inclusive por acá. También quiero que sepan que Gonza también ha trabajado con chicos hipoacúsicos, o sea que el sonido no tiene solamente que ver con, porque estamos hablando del tercer oído, ¿no es cierto, Gonza? sí, sí, sí. Y bueno, nada, en el trabajo con chicos hipocúsicos tuve experiencias hace como ya 10 años atrás, 12 ya no me acuerdo, 12 años atrás. Nada, eso, trabajo, bueno, más que el tercer oído, es mucho el tema de la percepción de la vibración en el cuerpo, técnicamente hablando, para que tener claras las cosas. Entonces, nada, Sí. esto, hemos tenido experiencias hermosísimas, muy emotivas. eh, Nada, de ver cómo se emocionaban, ¿no? De no escuchar la música y demás, a percibir estos instrumentos y sentirlos en el cuerpo y el placer que les generaba. Era precioso realmente. Muy, Bueno, muy lindas Gonza, experiencias. Bueno, ha sido hermoso. Vamos a seguir, te vamos a invitar otra vez porque nos queda muchísimo más para seguir charlando ahí de todo, para seguir contando. cuando gusten Pero y lo puedo importante es mostrar que otros hayas estado. instrumentos. Sí, queremos saber mucho más y tal vez más temprano para que no se enoje ningún vecino y puedas hacer sonar los instrumentos. Para Claro. Gonza, la gente, repetimos dónde te pueden encontrar. Bueno, en mis redes sociales, Gonzalo Bolia, OK, y gonzalobolia.com, que es mi web, y en YouTube tengo mi canal, mi música también en Spotify, también está mi música de relajación, meditación, nada, como Gonzalo Bolia, y quien guste, nada, adquirir mi música, apoyar el proyecto musical, también puede comprarme los discos en formato digital si gustan, y si no, nada, están en YouTube, están ahí también libres de acceso. Buenísimo, Gonza. Bueno, te despido, mira, ahí me los volví a poner, ahí funcionó el chino. Gracias, Gonza, le despedimos todo con un Gracias, aplauso. Mauricio. Un abrazo a todos Gracias, ustedes, Gonza. ¿eh? Hasta Genio la total, próxima. gracias a todos.
Hasta, gracias Bye. chicos, gracias, chao, chao, Chau, chau. chao. Bueno, gente, me voy y hasta la semana que viene, no sé cuándo nos volvemos a encontrar para que pongan la musiquita acá. Ahí está. Bueno, nos encontramos, muchas gracias y vamos a estar siguiendo acá a la Conciencia Colmena, @ la Conciencia Colmena, nos encuentran en Instagram y en YouTube, la Conciencia Colmena. ¡Chao, gente!